¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar el contenido que tienen ahí en el folleto, principalmente de los cursos de ortocaligrafía y de comunicación y lenguaje L2. En el curso de ortocaligrafía tenemos algunas figuras que ustedes van a trazar en su cuaderno de cuadros pequeños. Son de varias figuras, si nos damos cuenta, son de animales e incluso ya lleva el nombre. Lo tenemos que realizar de la siguiente forma. Ustedes tienen que hacer 3 figuras en cada hoja de su cuaderno. Vean de qué forma pues puedan organizar ahí para poder colocar, en este caso, el ratón, el perico y la pera en una sola hoja, y en otra hoja van a trabajar 3 figuras más, y así van a hacer con estas figuras que tienen aquí. Prácticamente van a ser 4 hojas en donde ustedes van a trabajar estas figuras. Si ustedes desean, pueden pintar las figuras, pero principalmente pues, que marquen bien el contorno, la cinta de cada figura, para que se vea que realmente pues sí se parezca a una pera, a un perico, a una paloma. Entonces lo pueden hacer principalmente con lapicero. Si tuvieran ustedes un marcador de punta fina, mucho mejor, para que se vean los trazos. Evitemos el uso de regla. Ustedes lo pueden hacer con la mano únicamente. La idea es mejorar pues, su agilidad a la hora de escribir y hacer trazos para que les salgan bien sin la ayuda de una regla. Bueno, eso es prácticamente en el curso de ortocaligrafía. Ahora vamos a revisar lo que ustedes están trabajando hoy. En el curso de comunicación y lenguaje L2, lo que son los temas que ustedes van a trabajar. Principalmente hablamos de la elaboración de resúmenes. Yo pienso que desde cuarto primaria, quinto y durante estos meses, ustedes han hecho resúmenes, han trabajado resúmenes y ya tienen la idea en qué consiste y cómo se realiza. Pero vamos a hacer un repaso de manera que ustedes tengan una idea general y una idea más centrada de cómo elaborar un resumen. Tenemos acá, dice, cuando tenemos que leer un texto en profundidad y registrar su información más relevante, una herramienta efectiva es el resumen. ¿Pero qué? ¿Qué es un resumen y cómo se construye? Es lo que vamos a ver ahora. Tenemos acá, según lo que nos indica, que es un texto que rescata las ideas más importantes de otro texto. Algunas características fundamentales son que es más breve que el texto original. Eso es cierto. El texto pues puede ser de 2, 3 hasta 5 hojas, y un resumen pues puede llegar a 1 o hasta 2 hojas máximo. También tenemos, dice, debe incluir las ideas más importantes. Esto es muy importante, compañeros, porque no podemos nosotros tomar ideas que no son tan relevantes, pero pues en un resumen nosotros tenemos que incluir, tenemos que tomar las ideas más importantes de un texto. Dice, como un resumen es más breve que el texto original, debe incluir solo aquello que es relevante, es decir, que es importante. Otra característica es que tiene una estructura propia. Otra característica acá tenemos, dice, que tiene una estructura propia. Así, en tu escrito debería poder identificarse una introducción, un desarrollo y un cierre, algo muy importante a la hora de elaborar un resumen. Independientemente de qué tipo de texto sea, un resumen tiene una estructura, es decir, lleva una introducción, una presentación de lo que se está escribiendo, el desarrollo y un cierre. Esa es la estructura de un resumen. Es decir, que a pesar de ser muy corto, también tiene una estructura. Tiene estas 3 fases para poder nosotros, a la hora de leer, o cualquier otro lector que lea o el resumen que ustedes elaboran, tiene que tener estas 3 partes, se va a entender el resumen. Pero, ¿cómo construimos un resumen? Tenemos acá 4 pasos para elaborar un resumen. Primero es leer detenidamente el texto, exploratoriamente. Tenemos nosotros que leerlo bien de manera de que lo vayamos entendiendo. Dice, algunos mecanismos propios de este proceso son leer el título de la obra, en qué consiste el título, para tener una idea más o menos de qué es lo que tiene contenido, las palabras claves, la información de la contraportada, en libros de todo tipo. Ahí aparece la información, ya sea del autor, de una introducción del libro. El abstract es prácticamente el resumen de artículos de investigación. Es un resumen o es una explicación en qué consiste una investigación. También podemos revisar el índice de la obra en busca de una organización central, para nosotros tener una idea más clara
podemos abocarnos al índice para ver cómo está estructurado el texto o el libro que estamos leyendo. También podemos leer completa, dice, o salteadamente, o el prefacio, el prólogo o introducción de la obra. Eso es muy importante también. En la introducción o prólogo o prefacio aparece la información general del libro, en qué consiste, aparecen algunas narraciones o algunas ideas principales y ahí nosotros podemos leer eso y para tener también una idea de en qué consiste el libro que nosotros vamos a leer. Revisar los posibles subtítulos o secciones del texto. Este es el primer paso para nosotros poder construir un resumen, leer exploratoriamente el texto. Si no leemos, no vamos a saber de qué vamos a nosotros a resumir, de qué vamos a escribir. Paso número 2 es determinar el propósito del resumen. Claro, si yo no sé para qué estoy haciendo un resumen, yo no voy a poder elaborarlo, yo ni sé cómo lo voy a hacer. El propósito principal de un resumen, hay varios, por supuesto, pero usted sabe para qué está haciendo el resumen. Acá tenemos algunos propósitos. Dice, para recordar las ideas centrales en un escrito que luego será materia de evaluación en una prueba. Bueno, algo muy importante acá dice que nosotros podemos hacer resúmenes antes de hacer una evaluación. Eso lo pueden practicar ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes tengan pues una idea de en qué consisten los diferentes temas que ustedes vieron en el bimestre para poder pues estudiar y poder resolver alguna evaluación. Existen varios propósitos, independientemente de cuál sea. Lo importante es nosotros saber para qué estamos haciendo el resumen para poder elaborarlo de una mejor forma. Esto es el segundo paso. Y en el tercer paso, para elaborar un resumen, es abreviar el contenido del texto. ¿En qué consiste? Una vez de que nosotros hayamos hecho o leído el libro o la obra o el texto, y hemos determinado cuál es el propósito para hacer un resumen, empezamos pues a sintetizar el contenido del texto. Hay 4 operaciones básicas que nosotros vamos a utilizar en este proceso. Vamos a ver cuáles son estas operaciones. Primero es omitir, que consiste en suprimir o eliminar. Esta palabra suprimir significa también eliminar toda la información que contiene detalles accesorios, es decir, que no son indispensables para comprender el sentido del texto en su globalidad. En otras palabras, información que no necesitamos registrar. Hay informaciones que nosotros no encontramos el sentido propio, no encontramos pues, que sean tan importantes para nuestro resumen, lo omitimos, lo eliminamos. Este es la primera operación a la hora de abreviar el texto para hacerlo más corto, más pequeño. Después de omitir, nosotros pasamos a seleccionar, que consiste en elegir partes esenciales del texto, aquello que destacamos o subrayamos porque era relevante. A la hora de nosotros hacer la lectura, vamos a ir seleccionando, vamos a ir subrayando información que nos parece interesante e importante para incluirlo en nuestros resúmenes. Esto dice, estas dos operaciones son muy utilizadas cuando deseamos mantener el estilo de estructura del autor, pues se centra más en la información ya disponible en el texto y menos en la escritura personal de quien resume. Muy bien. A la hora de utilizar estas dos operaciones, nosotros estamos manteniendo gran parte o la mitad del texto del autor, es decir, copiamos literalmente lo que el autor dijo, pero nosotros estamos sacando la información más importante, las ideas centrales, pero siempre manteniendo la escritura o la estructura del autor. También tenemos el número 3, que es generalizar, que consiste en sustituir expresiones particulares por otras más generales que engloben sentidos más amplios. Esto principalmente dice que nosotros vamos a sustituir expresiones particulares por las que nosotros consideramos más generales, más grandes todavía. Expresiones que nosotros ya vamos a incluir con nuestro sentido propio, con nuestras propias palabras. Por lo tanto, dice generalizar. Nosotros ya vamos a ampliar la información. Número 4, construir e integrar, que consiste en crear nuevas expresiones que engloben sentidos particulares, pero que se apoyan en los conocimientos previos sobre el tema para recuperar la información omitida. Si nos damos cuenta, entonces también acá nosotros vamos a integrar nuevas expresiones, nuevas palabras, nuevos párrafos para nosotros completar el texto, lo que nosotros estamos seleccionando
de un libro, de algo que nosotros estamos leyendo. Estas dos operaciones son más útiles cuando queremos realizar resúmenes más sintetizados, por ejemplo, de textos de gran extensión. Si nosotros leemos un libro de 150 páginas, podemos generalizar y construir e integrar el contenido para nosotros hacerlo más fácil o más resumido de la mejor forma para pues que la estructura sea mucho más entendible a la hora de leer. El paso número 4 dice construir el resumen. Una vez que nosotros hayamos leído, sepamos cuál es el propósito y podemos abreviar el texto, ya lo podemos construir, ya podemos nosotros elaborar nuestro resumen de una mejor forma. Para concluir la confección del resumen, se sugiere redactar y conectar las ideas mediante procedimientos de cohesión siguiendo la estructura de introducción, desarrollo y cierre. Si nos damos cuenta, acá nos mencionan nuevamente que un resumen tiene que tener una introducción, un desarrollo y un cierre para poder nosotros a la hora de que alguien lo lea, para que esa persona lo entienda, ¿sí? Puede que nosotros lo entendamos de una forma, pero la otra persona que lo va a leer, si nosotros no estructuramos bien nuestro resumen, no pueda que no lo entienda, ¿no? Entonces es importante considerar estas tres fases para elaborar nuestro resumen. Y acá tenemos una síntesis o un resumen, prácticamente las ideas principales a la hora de elaborar un resumen. Es importante registrar la información que leemos. Un resumen es un texto que rescata las ideas más importantes de cualquier otro libro y se caracteriza por ser más breve, ¿sí? Tiene que ser más breve que el original. Y también tiene una estructura que ya les mencioné, que es la introducción, el desarrollo y el cierre. También tenemos los pasos para construir o elaborar un resumen, que es leer, determinar el propósito, abreviar el contenido del texto. Tenemos 4 operaciones, que es omitir, seleccionar, generalizar, construir. Y por último, nosotros ya podemos construir nuestro resumen. De esta forma se elabora un resumen bien elaborado, siempre tomando en cuenta, por supuesto, la caligrafía del escritor y también la ortografía, es decir, escribir bien las palabras, que se le entienda la letra, también escribir las palabras como se debe, integrando o haciendo uso de los signos de puntuación, la tilde, por ejemplo, y escribir las palabras con las letras correctas. De esa forma se elabora un resumen.